Cordial saludo compañeros y docentes. El día de hoy les vamos a hablar sobre la revisoría fiscal como actividad número uno. El equipo está conformado por Ana Vázquez, María Preciado, quien les habla Sergio Alejandro Guerra. Hablaremos sobre aspectos generales, características y funciones, empresas que están obligadas a tener revisor, y asimismo qué obligaciones ejerce el profesional, código de ética, normas de auditoría, los tipos de auditoría que hay, las etapas que se tienen y finalizaremos con las conclusiones y las referencias. Les voy a hablar sobre aspectos generales de la revisoría fiscal. De acuerdo con Castillo, Hernández y Vesga 2010, es uno de los instrumentos a través del cual se ejerce inspección y vigilancia en empresas y en general en sociedades mercantiles. Algo importante a tener en cuenta, de acuerdo con el Código de Comercio, en su artículo del 203 al 207, es que una actividad exclusiva del contador público. Si bien no hay una ley que lo enfatice sobre sus funciones y demás, si hay un pronunciamiento, específicamente el pronunciamiento número 7 del Consejo Técnico de la Contraloría Pública, que habla sobre ello. El revisor fiscal depende única y exclusivamente de la Asamblea General o del órgano que haga sus veces. Ahora les voy a hablar sobre las características y funciones. Principalmente es permanencia, está en todos los procesos, abarca todo, por lo que hay una cobertura local, es decir, todas las áreas. Sus funciones son independientes, cada decisión de él no está manipulada por nadie o no debe estar manipulada, ya que tiene capacidad profesional y todo lo fundamenta en la ley, en la normatividad. Su función es preventiva, ya que ejerce funciones de vigilancia. Además, les voy a contar ahora sobre las funciones del revisor fiscal, que de acuerdo con el Código de Comercio, en su artículo 207, son inspeccionar asiduamente los bienes y los movimientos que desarrolla la empresa durante cierto periodo de tiempo. Asimismo, se cerciora de que las operaciones cumplan con los estatutos, con la ley, con la normatividad. Así, también colaborar con las entidades gubernamentales, brindándoles informes que soliciten y también velar para que se lleven la contabilidad y las actas de las reuniones de juntas, de asambleas y demás que se lleven de forma correcta. También velar para que la correspondencia y las cuentas sean para fines propios, para fines del bien común, no del bien propio de alguien. Otra función muy importante es dar instrucciones, inspeccionar, solicitar informes cuando sean necesarios y asimismo permitir o exigir que esos sean entregados de manera correcta. También dar oportunidad cuenta por escrito a los diferentes entes sobre lo que se está desarrollando. Y otra función muy importante es autorizar con su firma cualquier proceso que se realice. Su firma es muy importante, pues estando mucha fe pública o fe pública de manera muy importante, pues es quien está firmando lo que además ya hizo el contador. Las empresas obligadas a tener revisor fiscal, de acuerdo con la Ley 1314 del 2009, son las que tengan activos brutos al 31 de diciembre del 2022 superiores a 5.000 millones y o tengan ingresos brutos al 31 de diciembre, ingresos iguales o superiores a 3.000 millones de pesos. Y de acuerdo con el Código de Comercio, en su artículo 203, plantea de forma general las empresas que deben de tener, que son las sociedades por acciones, las sucursales de compañías extranjeras y las sociedades que voluntariamente lo dispongan. Así no cumplan con lo que dice la Ley 1314 del 2009. Buen día, mi nombre es Ana María Vázquez Montoya. Continuando con el video, vamos a pasar al punto 4 del índice, que son las obligaciones del revisor fiscal. Acá voy a ser breve porque algunas de ellas ya están contenidas dentro de las funciones del revisor fiscal. Entre ellas se encuentran fiscalizar permanentemente las operaciones del ente económico, evaluar en forma continua el sistema de control organizacional en cuanto a la jerarquía y también el desarrollo de los procesos, denunciar oportunamente las irregularidades que se presenten dentro de la empresa, colaborar con la vigilancia y el control de los organismos del Estado, prevenir detrimento de los bienes propios y de los ajenos, atestar la información que expida el ente económico, inspeccionar asiduamente el patrimonio de los vigilados, dar instrucciones para el mejoramiento de los procesos administrativos, dictaminar los estados financieros y rendir informes sobre la gestión y la labor de los administradores. Ahora pasamos a un punto muy importante como lo es el código de ética. Recordemos que en Colombia el revisor fiscal debe ser un contador público y que está sujeto al cumplimiento del código de ética. Este se encuentra en la Ley 43 de 1990. Entre los principios de ética del revisor fiscal están la integridad, objetividad, independencia, responsabilidad del revisor fiscal, confidencialidad, observación de las disposiciones normativas. Acá podemos encontrar de una forma más detallada, yo voy a ser más genérica, debe tener su integridad moral independientemente del campo del ejercicio en el que actúe profesionalmente. Debe ser imparcial y actuar sin prejuicios en cada uno de los asuntos. Es decir, debe ser independiente y tener un criterio definido y que no exista conflictos de intereses. Debe ser responsable en cuanto a las normas de ética y debe tener presente que la información es confidencial y no se la puede entregar a usuarios externos. Además, debe seguir las disposiciones normativas mencionadas anteriormente, explicadas por el Estado y también por el Consejo Técnico de la Contaduría Pública. Otros de los principios son competencia y actualización, estar al día de todas las disposiciones normativas, difusión y colaboración, el respeto entre colegas,
y la conducta ética claramente, que es abstenerse de realizar cualquier acto que afecte negativamente la buena reputación o pueda repercutir de alguna forma en el desacrédito de la profesión. Ahora pasamos a las normas de auditoría. Es importante destacar que las normas de auditoría se encuentran dentro del grupo de normas de aseguramiento de la información y que estas a su vez están regidas por el decreto 0302 del 2015 y se definen en la Ley 1314 de 2009 como un sistema compuesto por principios, técnicas, conceptos, interpretaciones y guías, los cuales se encargan de regular las calidades personales y el comportamiento de ejecución del trabajo y los informes de un trabajo de aseguramiento de la información. Las normas internacionales de auditoría se relacionan con el dictamen de los estados financieros y permite aplicar de una forma técnica la obtención de evidencia de auditoría, con el fin de poder emitir una opinión sobre la razonabilidad de los estados financieros. Además, tiene pautas claves para planear, presentar y ejecutar auditorías, donde subyacen nuevos conceptos que se deben tener en cuenta en cuanto a los profesionales, con la responsabilidad de los posibles riesgos que hay al cargo. Tenemos las normas personales, normas relativas a la ejecución del trabajo y normas relativas a la rendición de informes. Las personales expresan que el examen se debe desarrollar por personas capacitadas y legalmente habilitadas en Colombia, y además que el contador debe tener independencia mental, con lo que se puede garantizar objetividad e imparcialidad. En las relativas a la ejecución del trabajo, es necesario que haya una planeación de forma técnica sobre las actividades que se van a realizar y que las personas que realicen trabajos de asistencia deben efectuar una supervisión adecuada. Finalmente, las normas relativas a la rendición de informes explican que cuando se desarrollen exámenes a los estados financieros, se debe expresar de forma clara la naturaleza de la revisión, es decir, cuál es el examen, el alcance, el dictamen y la razonabilidad que tiene esta información. Bueno, ahora vamos a hablar sobre un tema muy importante, que son los tipos de auditoría. Entonces, históricamente se han conocido 4 tipos de auditoría, que es la auditoría financiera, la auditoría de control interno, la auditoría de cumplimiento y, por último, la auditoría de gestión. Pero por su aseguramiento de la información, estas se han unido y han formado la auditoría integral, como se puede observar en la diapositiva. Ahora pasemos a hablar un poquito sobre qué es la auditoría financiera. La auditoría financiera es ese seguimiento objetivo, sistemático y profesional que tiene como por objetivo determinar esa razonabilidad, esa integridad y esa correcta evaluación de los saldos expuestos en los estados financieros y si estos sí se han llevado, si se han hecho de la manera correcta. Ahora pasemos a la auditoría de cumplimiento. Entonces, esta auditoría de cumplimiento es la verificación de que las operaciones que se hacen en la empresa, ya sean financieras, las administrativas, las económicas y las de otro índole, se hayan realizado conforme a las normas que estén establecidas legalmente, que sean las legales, las reglamentarias, las estatutarias y sean aquellos procedimientos que sí estén bien aplicados. Ahora pasemos a la auditoría de control, que básicamente es la que se encarga de hacer una evaluación en el sistema de control interno, en la entidad, en la organización o en la empresa, que sí esté funcionando de una manera adecuada y que sí se esté cumpliendo con el objetivo definido. Ahora hablemos por último de la auditoría de gestión, que esta es la que está enfocada en medir los niveles de eficiencia, de eficacia y de economía dentro de la organización, pero también la que va a determinar las posibles deficiencias o esas desviaciones que afectan al desarrollo normal de la actividad o de ese objetivo que se tiene. Ahora pasemos a otro punto importante, que son las etapas de la auditoría. Como se puede mirar en esta diapositiva, encontramos 3 etapas. Como primera está la etapa inicial, la etapa de desarrollo y la etapa final. Ahora conozcamos un poquito más sobre qué es la etapa inicial. La etapa inicial es esa planeación del trabajo a desarrollar y por consiguiente se tiene que hacer un conocimiento integral de la empresa para así poder tener una base más acertada de lo que se va a hacer. Ahora pasemos a la etapa de desarrollo, que para mí es la etapa más importante de este proceso, que es donde se van a hacer los papeles de trabajo, donde el revisor fiscal va a tener como esa evidencia, esos soportes que se han encontrado en este proceso. También serán las bases para el arrojar el informe final y allí es donde se van a expresar esos procedimientos usados en esa auditoría y son los que van a soportar las pruebas o los hallazgos en caso de tal de que se desea continuar con el proceso o que otra persona va a continuar con él. Ahora está por último la etapa final, que es donde se va a hacer una elaboración del informe de auditoría y en él se van a poner todas las recomendaciones y planes de mejoramiento para esto que se está auditando. Por último, vamos a hablar sobre las conclusiones.
Nosotros hicimos 4 conclusiones que nos parecieron importantes. Como primero, tenemos que la revisoría fiscal es un órgano de control y vigilancia debido a que tiene como finalidad o como objetivo defender las directrices de la ley. Como segundo, tenemos que evalúa los factores objetivos de las situaciones anticipadas bajo los criterios de la entidad y de la regulación, argumentada en que en los hechos o aquellos sucesos a recomendar o a juzgar. Por lo tanto, nosotros decimos que la revisoría fiscal es preventiva y por eso genera un gran valor en las organizaciones, en las empresas o en las entidades. Como tercero, tenemos que en el desarrollo de su labor, como el elemento subjetivo, debe considerar su individualidad como persona, sus elementos éticos y morales en el momento de ejercer ese control. Como último, dijimos que la revisoría fiscal es un elemento muy importante en las empresas, en las organizaciones, que acompaña a los múltiples procesos y brinda un criterio basado en la independencia, en la objetividad y en la ética profesional. A continuación, vamos a mostrar las referencias de donde nos guiamos para hacer este trabajo. Muchas gracias.